Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo, una noticia que sé que muchísimos de ustedes estaban esperando con ansias. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sir Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, y que desde entonces no ha dejado de generar titulares. Y es que la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando realmente entre ellos? ¿Siguen juntos? ¿Hay romance en el aire? Pues agárrense fuerte porque hoy les traigo información fresquísima, jugosa, y que les va a dejar con la boca abierta. Antes de empezar con todo el salseo, como siempre, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y chismes del mundo del espectáculo turco e internacional. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en este drama romántico. Desde que terminaron su relación hace ya un tiempo, Hande y Kerem han sido objeto de todo tipo de rumores. Que si se odian a muerte, que si son amigos, que si se ven a escondidas. Las teorías han sido infinitas. Pero la verdad es que ambos han mantenido un perfil relativamente bajo con respecto a su vida personal, dejando que la prensa especule y los fans elaboren sus propias conclusiones. ¡Qué listos son! Saben cómo mantenernos al borde del asiento. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido una serie de pistas, de señales, de evidencias que apuntan a una sola dirección: Hande y Kerem podrían estar dándose una nueva oportunidad. Y no solo eso, sino que todo parece indicar que están más enamorados que nunca. Sí, lo que oyen. Más enamorados que nunca. El universo Anker está en llamas, mis amores. ¿De dónde sacamos esta información? Pues bien, hemos estado investigando a fondo, rastreando cada uno de sus movimientos, analizando sus interacciones en redes sociales y, por supuesto, hablando con nuestras fuentes más fiables. Y lo que hemos descubierto es realmente sorprendente. Aquí no dejamos piedra sin remover. Para empezar, recordemos que tras su ruptura, ambos se centraron en sus carreras profesionales. Hande ha estado imparable protagonizando series de éxito como Bambaşka Biri, y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Nuestra reina conquistando la pantalla. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad como actor. Un galán con talento que no para de crecer. Pero a pesar de sus agendas apretadas, parece que siempre han encontrado tiempo para mantenerse en contacto. Y aquí es donde empiezan las señales. Hace unas semanas, ambos fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul, aunque llegaron y se fueron por separado. Inicialmente se especuló con que era una simple coincidencia, pero ¿realmente creemos en las coincidencias cuando hablamos de Hande y Kerem? Yo personalmente no. Demasiado perfecto para ser una coincidencia, ¿no creen? El destino estaba en juego. Además, hemos notado que han empezado a darle me gusta a publicaciones antiguas del otro en Instagram. Un me gusta puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las redes sociales es una declaración en toda regla. Es una forma sutil de decir: te veo, estoy aquí, me acuerdo de ti. Y cuando esos me gusta vienen de Hande y Kerem, la cosa se pone interesante. Un simple me gusta que vale más que 1000 palabras. El lenguaje secreto de Anker. Pero la evidencia más contundente, la que realmente nos ha convencido de que hay algo más que una simple amistad entre ellos, son las fotos y los vídeos que han aparecido en las redes sociales en los últimos días. Imágenes captadas por fans que los muestran juntos, en actitud cariñosa, disfrutando de la compañía del otro. Benditos fans que siempre están al acecho. Son nuestros ojos en la calle. En una de las fotos, se les ve paseando por las calles de Estambul, tomados de la mano. ¡Ay, el romanticismo de Estambul! En otra, están cenando en un restaurante a la luz de las velas, riendo y conversando animadamente. Una velada digna de una película romántica. Y en un vídeo, se les ve bailando juntos en una fiesta, con miradas cómplices y sonrisas que lo dicen todo. Bailando al son del amor, mis amores. Este vídeo nos dio años de vida.
Por supuesto, estas imágenes no han sido confirmadas oficialmente por ninguno de los dos. Ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Pero como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Y estas imágenes hablan por sí solas. No necesitan confirmación, la verdad salta a la vista. El amor está en el aire. ¿Pero qué ha cambiado? ¿Por qué después de un tiempo separados, Ande y Kerem han decidido darse una nueva oportunidad? Pues bien, según nuestras fuentes, ambos se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Que la conexión que tienen es única, especial, y que no vale la pena renunciar a ella. El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Son almas gemelas destinadas a estar juntas. Además, parece que el tiempo separados les ha servido para madurar, para reflexionar sobre sus errores, y para darse cuenta de lo que realmente importa. Han aprendido a valorar lo que tienen y a no darlo por sentado. El tiempo cura todas las heridas y enseña grandes lecciones. ¡Qué madurez, mis amores! Y lo más importante, han aprendido a comunicarse mejor. Han superado sus diferencias, han limado asperezas, y han construido una relación más sólida, basada en la confianza, el respeto y el amor. La comunicación es la clave de toda relación exitosa. Han construido un castillo de amor con cimientos sólidos. No podemos negar que durante su relación, hubo momentos de tensión, de conflicto, de celos. La presión mediática era enorme, y era difícil mantener la privacidad y la normalidad en medio de tanto revuelo. La fama tiene su precio, mis amores. Pero ellos han sabido lidiar con la presión como campeones. Pero ahora parece que han aprendido a manejar mejor la situación, a proteger su relación de las miradas indiscretas y a disfrutar de su amor en la intimidad. Menos exposición y más intimidad. Esa es la clave. Por supuesto, no todo es un camino de rosas. Sabemos que todavía hay obstáculos que superar, desafíos que afrontar. El amor es una aventura llena de altibajos. Pero ellos están preparados para afrontar cualquier desafío juntos. Pero si hay algo que Ande y Kerem han demostrado es que son capaces de superar cualquier adversidad. Que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Un amor a prueba de balas. Nada puede separarlos. Y es que la química entre ellos es innegable. Basta con verlos juntos, aunque sea en una foto o en un vídeo, para darse cuenta de que hay algo especial, algo mágico, algo que los une de una manera única. Son dos almas gemelas que se han encontrado y que están dispuestas a luchar por su amor. Una conexión cósmica que trasciende la pantalla. Son el uno para el otro. Lo sentimos en el alma. Además, ambos cuentan con el apoyo incondicional de sus fans, que han estado esperando pacientemente este momento. Los Anker, como se les conoce cariñosamente, han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, de cariño, de esperanza. Y es que la historia de amor de Ande y Kerem ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. Una fanbase leal y apasionada que los apoya en cada paso del camino. El amor de Anker inspira a amar. Y no solo sus fans están felices con esta reconciliación. También sus amigos y familiares están encantados de verlos juntos de nuevo. Saben que se complementan a la perfección, que se hacen felices el uno al otro, y que están destinados a estar juntos. El círculo cercano de Ande y Kerem celebra el amor. La aprobación de la familia es fundamental. Ahora bien, profundizando un poco más en el análisis de esta reconciliación, tenemos que considerar la influencia que Senkalkam tuvo en su relación. La serie no solo catapultó sus carreras, sino que también creó un vínculo irrompible entre ellos. Interpretar a una pareja en la ficción, viviendo emociones intensas frente a las cámaras, inevitablemente trascendió a la vida real. Se enamoraron en el set, y ese amor se hizo palpable para todo el mundo. La química que proyectaban era innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno global. Es posible que la presión de los fans y las expectativas del público hayan influido en su relación en el pasado, pero ahora, parecen haber aprendido a manejar esa presión y a priorizar su felicidad personal. Además, hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas con una gran responsabilidad. Sus acciones son constantemente observadas y analizadas. Reconciliarse y volver a exponer su relación al escrutinio público es una decisión valiente que demuestra su compromiso y su amor mutuo. No es fácil estar en el ojo del huracán, pero ellos están dispuestos a enfrentar los desafíos juntos.
Otro factor importante a considerar es su madurez individual. Tanto Ande como Kerem han crecido y evolucionado como personas desde su ruptura. Han aprendido de sus errores, han reflexionado sobre sus prioridades y han desarrollado una mayor comprensión de sí mismos y del mundo que les rodea. Esta madurez individual les permite abordar su relación de una manera más consciente y responsable. Por último, pero no menos importante, está el factor del tiempo. El tiempo es un gran aliado cuando se trata de sanar heridas y fortalecer lazos. El tiempo que pasaron separados les permitió extrañarse, valorar lo que tenían y darse cuenta de lo que realmente querían. El tiempo les dio la oportunidad de reflexionar, crecer y volver a encontrarse con una perspectiva renovada. Así que, mis amores, todo parece indicar que el romance entre Ande y Kerem está más vivo que nunca. Que están más enamorados que nunca. Y que están dispuestos a luchar por su amor, a pesar de todo. Obviamente solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja. Pero por ahora nos alegra verlos juntos, felices y enamorados. Y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su relación. Que el amor les siga sonriendo. Y ahora, para ir terminando este vídeo, vamos a recapitular un poco. Hemos visto cómo tras su ruptura Ande y Kerem han mantenido un perfil bajo, pero han seguido en contacto. Hemos analizado las señales que apuntan a una reconciliación, como los me gusta en redes sociales y las fotos y vídeos que los muestran juntos. Hemos hablado de las razones por las que han decidido darse una nueva oportunidad y de los obstáculos que aún tienen que superar. Y hemos destacado el apoyo incondicional de sus fans y de sus seres queridos. En resumen, mis amores, Ande y Kerem están de vuelta. Y parece que esta vez, su amor es más fuerte que nunca. Enhorabuena a los dos. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles noticias frescas y jugosas del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios y por sus me gusta. Ustedes son lo más importante para mí. Y antes de irme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta reconciliación? ¿Creen que Ande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, les invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Les mando un beso enorme, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa.